Consideramos importante traer la voz de una profesional de la salud para que realmente esto sea un aporte a todo lo que nos está inquietando en este momento. Y ella es la doctora Graciela González Franco. Es otorrinolaringóloga infantil, es una alta referente en su especialidad porque además de haber sido presidenta de la Asociación Otorrinolaringológica Infantil, en este momento es secretaria de esta misma institución, ha concurrido a congresos por todo el mundo y es una voz autorizada no solamente en lo que hace a su especialidad, sino en la medicina general también, ya que en este momento se está ocupando de todo lo que hace a la seguridad del paciente, medidas preventivas y en fin. En el día lunes 23 de marzo a las 4 de la tarde hemos grabado esta nota y hago la salvedad por el caso de que hubiere cosas, situaciones que hayan cambiado desde ese momento hasta que salga al aire. Esto creo que les va a ser de utilidad y aquí está la conversación que mantuvimos con ella telefónicamente. Hola. Hola Graciela, te habla Lili Dávila de Remixados y te doy las gracias por habernos dado estos minutos para poder charlar un ratito. Perfecto, ¿cómo te va, Lili? Muy bien, muy bien. Mira, en realidad este llamado ya lo teníamos pautado entre ambas porque se aproxima la celebración el 28 del día de la audición y bueno, era para charlar un poco sobre niños, sobre tu otorrino infantil, pero hoy la realidad cambió y vos en medicina sos abarcativa, podés hablar en forma integral de todos los temas y con la pandemia que nos ocupa, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo estás manejando? O yo sé que estás apoyando mucho a tus pacientes y los que no lo son a través del campo virtual, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Bueno, en realidad yo soy médica otorrinolaringóloga infantil y bueno, todo esto nos ha invadido, ¿no? Pensemos que prácticamente la mayoría de la sintomatología con la cual esta pandemia comienza son síntomas relacionados a nuestra especialidad. Pensá que la tos, el dolor de garganta, la fiebre, con malestar general o no, y problemas ventilatorios, esta dificultad para respirar, son muchas veces los motivos de consulta por lo cual los otorrinolaringólogos recibimos a los pacientes. De hecho, ahora se incorpora otro síntoma que ya está estudiado y que se ha visto en las diferentes comunidades, en los diferentes países y aquí mismo, donde uno de los primeros síntomas que puede aparecer es la anosmia y la ageusia. Lo digo de esta forma para que la gente diga, ¿qué es esto? Anosmia es la falta de olfato y la ageusia es la falta de gusto. Opa. Sí, se está viendo también que algunos pacientes, y se ha visto también en médicos en Italia y en España, que se han enfermado justamente por ser los primeros en la línea, y sobre todo otorrinolaringólogos que han empezado con esa sintomatología. Otro término que van a ver, porque como se mezclan, tenemos que tener mucho cuidado en todo esto, en donde nosotros nos estamos informando. Yo lo que le sugiero a la gente, a la población en general, que ante todo esto uno tiene mucho miedo, todos tenemos miedo, estamos asustados por esta incertidumbre de esta nueva enfermedad, de alguna manera, que no sabemos, si bien somos afortunados, entre comillas, de que ya vemos qué ha pasado en otros países, se pudieron tomar recaudos antes, tenemos como ese temor, ¿verdad?, lo desconocido, y se mezclan las informaciones profesionales con las informaciones para el público en general. Entonces, por ejemplo, van a ver que está escrito en muchos lados odinofagia, y dicen, a mí me han escrito por privado, decime por favor qué es la odinofagia. Odinofagia es el dolor de garganta, esa molestia en la garganta que puede ser continua, puede manifestarse al comer, al tragar líquidos, sólidos. Entonces, nosotros a veces utilizamos terminología que no nos damos cuenta y la anotamos en un informe y ese informe se publica o lo ven la gente en general y se asusta porque dice, ¿qué es esto? Entonces, bueno, hay que tener cuidado dónde nos informamos.
por ejemplo, un muy buen lugar donde se va actualizando momento a momento toda la información. La gente que tiene acceso a Internet o sabe manejarse con una computadora o con las redes, el Ministerio de Salud de la Nación está día a día agregando las nuevas medidas, las nuevas formas de cuidarnos, y tienen también la posibilidad de escribir para que les respondan, y hasta han puesto una aplicación, o si no se puede hacer mismo por la página, donde uno puede agregar los síntomas que tiene. O sea, son unas preguntas que uno contesta y entonces uno mismo se puede dar cuenta si está en un grupo de riesgo o no. O sea, eso lo había visto hoy, pero justamente yo soy bastante propensa a creer que son fake news, ¿no? Entonces, de creer que son cosas falsas, pero eso existe y es verdad, o sea, empezó a circular. Sí, por eso yo lo que sugiero es, hoy en día, yo siempre digo que en la era de la información es cuanto menos informados estamos muchas veces, porque nos mal informamos. Entonces yo sugiero ir a páginas oficiales. La página del Ministerio de Salud de la Nación está funcionando muy bien. Yo miro mucho la información que van subiendo porque también es nuestra. Es la información en relación a lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, hasta la información de quiénes pueden circular y quiénes no. Las medidas, los consejos que dan para los mayores de 60 años. Las medidas para los profesionales de la salud de acuerdo al área donde trabajan, cómo desinfectar en tu casa, cómo tenés que ventilar los ambientes de tu casa, cuáles son los síntomas. En la página todavía no han incorporado el tema de la falta de olfato o de gusto, pero como ya está circulando y hay trabajos oficiales, o sea, de otros países oficiales que ya están circulando en el ambiente profesional, por eso también lo comento. También en la página de la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica también tratamos de dar información para los profesionales médicos, para los profesionales fonoaudiólogas y fonoaudiólogos. También estamos tratando de contener a toda esta población profesional, porque también nos preocupa cómo cuidar al paciente y cómo cuidarnos a nosotros mismos, porque es un ida y vuelta. En esto no hay, o sea, es transversal a toda persona, no tiene que ver con profesión, con oficio, porque no nos olvidemos las personas de limpieza de las instituciones públicas, de los sanatorios, de los hospitales, de las salas de atención primaria. Que esa gente va a su casa y tiene que justamente tener la prevención en los domicilios para que no puedan ser agentes posibles de contagio también, ¿no? Exactamente, por eso todos estamos involucrados, todos, absolutamente todos, y es transversal a todas las personas. Si no aprendemos de esto, de que somos comunidades, de que somos seres humanos que vivimos en un mismo mundo, y que fíjate que en esto no hay fronteras reales, ¿no? Fíjate como esto nos invade a todos, y todos estamos en esto mismo, y todos tenemos que cuidar por la salud de las personas y bueno, y de nuestro prójimo, ¿no? De alguna manera. ¿Y qué impresión te causa cómo se está manejando la información desde la parte pública hacia el ciudadano, la parte pública en sí misma, y cómo calificás en general la conducta del ciudadano a través de lo que vos percibís por las consultas que se te hacen? Porque vos tenés prácticamente un consultorio abierto en todos los frentes, virtualmente, porque estás en casa, por supuesto. Sí, a mí me tocó estar en casa porque justo había vuelto de viaje y a los pocos días agregaron el país de donde yo venía, entonces tuve que quedarme en casa, suspender todo, pero y bueno, y luego es la cuarentena obligatoria, ¿no? El aislamiento social preventivo obligatorio, que es el decreto último, que es obligatorio hasta el 31 de marzo, entonces lo que es consulta programada, cirugías programadas y demás, obviamente se suspende todo, solamente voy a hacer consultorio de lo urgente, de lo importante, que justamente todos mis pacientes tienen mi celular, entonces se comunican directamente por mi celular, y también abrí otros canales de comunicación para la población en general,
que puede ser desde mi Instagram, que me conectan por privado, me hacen las consultas. Por ejemplo, me ha pasado gente que ya de una determinada edad, con antecedentes respiratorios o con antecedentes de neumonías o exfumadores o que han tenido algún tipo de cirugía y que tienen una consulta con un médico y no saben si ir o no ir, qué hacer, qué no hacer, o tienen determinados síntomas relacionados, porque esto también genera mucho miedo. Yo toso 2 veces, antes cuando uno tosía o estornudaba le decían salud, ahora si uno llega a toser o estornudar, todo el mundo se pega un susto terrible. Entonces, bueno, ¿cuándo me tengo que hacer problema? ¿Cuándo tengo que hacer una consulta? Y cuándo no. Entonces, un poco desde mi lugar lo que trato de hacer es orientar a esa población. Y no soy yo sola, son un montón de profesionales que se han sumado a esta forma porque la gente tiene miedo y no sabe cómo manejarse. Creo que desde el gobierno y desde el Ministerio de Salud han tomado las riendas y están tratando de ir un paso adelante de los acontecimientos. Han logrado hacer eso, estas medidas preventivas del aislamiento social obligatorio. Yo creo que es una forma de tratar de frenar, cuando dicen de achatar la curva. Si nosotros nos quedamos guardados, hacemos que el bicho no circule. Entonces, de esa forma nos estamos protegiendo todos. Eso es ir un paso adelante. Siempre cuando hablamos de tratamientos preventivos, cuando uno habla de medicina preventiva, que para mí es en mayúsculas, la medicina, la prevención, es justamente ir un paso adelante del acontecimiento. ¿La vacuna para qué es? ¿Para qué existen las vacunas? Para que si yo vacuno a mis hijos, mi hijo el día de mañana no tenga un sarampión, para que mi hijo no tenga un montón de patologías, que viste que también ese es otro tema, el tema de... Exacto, cómo movilizarnos para no tener, para tener los chicos vacunados en tiempo y forma. El sarampión está haciendo estragos y sabrás vos también que hay muchos... Exactamente. Entonces, ha aparecido y bueno, a cuidarse, a guardarse. Y yo te agradezco mucho, Graciela, todo este tiempo. Y vamos a hablar de los chicos, de cómo detectar problemitas tempranos con los niños pequeños en tu campo de la otorrino. Y bueno, y yo te puedo dejar algunas cositas a ese respecto, que también van relacionados. Mira, todo se relaciona, viste, en salud. Porque respecto de originalmente nuestra conversación que iba a ser orientada al día de la audición y respecto de los niños y la población en general, nosotros tenemos por suerte una ley en nuestro país que entra dentro del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, que es la ley 25.415, que es una ley que justamente contempla que todo paciente, todo niño cuando nace, se haga una pesquisa auditiva. Una pesquisa que es un screening auditivo como para captar pacientes que puedan nacer con algún problema de audición. Esta ley, que se cumple generalmente en los hospitales, en los sanatorios donde los niños nacen, o después se hacen dentro del primer mes o segundo mes de vida, está haciendo, por ejemplo, esto un gran problema actualmente con esta pandemia de que los niños siguen naciendo y está habiendo mucha angustia entre los papás de estos bebés recién nacidos que dicen no consigo dónde hacer el screening auditivo. ¿Por qué? Porque justamente todo lo programado se ha cancelado. Entonces, no es para llevarle también tranquilidad a los papás que tal vez hace poquito tuvieron un hijito, que no es urgente realizarle el screening auditivo ahora. Podemos esperar un poquito. Pueden esperar. Si es un paciente, un bebé que nació con determinadas características o con determinadas patologías que por algún motivo los profesionales de la salud consideren que debe realizarse el estudio, se les va a realizar. Lo que no justifica es los papás movilizarse con un bebé de pocos días de vida para ir a hacerle un estudio. No sé si estoy siendo clara. Hay diferentes, hay sanatorios o instituciones donde lo que están haciendo es,
si tienen la posibilidad de hacer el estudio en el sanatorio o en el hospital donde tienen el equipamiento y tienen los profesionales para realizarlo, tal vez ya se lo hacen. Es una ley para todos, pero no es urgente, no determina algo fundamental en este momento de acuerdo a lo que nos toca vivir. Entonces, para darle tranquilidad a esos papás, quédense tranquilos en casa. Y esa es una forma más de llevar tranquilidad, que lo peor que te puede pasar es la angustia y el miedo, porque totalmente no podés pensar, y hay que pensar con calma, distraerse y esperar que esto siga evolucionando, que sucede, y quedarse en casa. El yo me quedo en casa, fundamental para todos los que tienen que hacerlo. Sí. Y gracias una vez más. @Graciela González Franco en Instagram, que está abierta a las consultas que todos quieran hacerle acerca de esto, que está muy bien dispuesta, como habrán percibido, abierta a lo que es la divulgación y lo que es la ciencia al alcance de todos para que podamos acceder. Muchas gracias, Doc. No, por favor, gracias a vos, y bueno, cualquier cosa que necesites o que necesiten, pueden contar conmigo. Se pueden comunicar también a la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica, y también en la Federación Argentina de Sociedades de Otorrino, que también es la página de la Federación de Otorrinolaringología, donde se suben actualizaciones y nuevas conductas. ¿Sí? Y si no, en forma privada, me pueden preguntar, no tengo ningún problema, en ggfranco05 en Instagram, o ponen mi nombre, Graciela González Franco, y ya les va a aparecer, no tengo ningún problema en ayudarlos y orientarlos. Y para una información precisa, recurramos entonces por internet al Ministerio de Salud. Perfecto, exactamente. Muchísimas gracias por tu paso por Remixados, y la próxima hablamos de los chiquitines y la audición. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro, cuando quieras. Bueno, un gusto, Graciela. Un besito y quédense en casa. Así es, hasta pronto. Un cariño, chao, chao.